Hola Tauro, bienvenidos a Kama Tarot. Hoy, primera lectura del año y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con el amor. Así que, Tauro cielo, vamos allá y empezamos con este bonito oráculo. Tauro, recuerda que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? Así pues, venga, vamos allá. Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Tauro, parece ser que viene un momento muy importante para ti. Para muchos no es ninguna novedad, ¿verdad? Sois conscientes de que tenéis a ese amor, a esa pareja, a esa persona especial a vuestro lado. Pero, ¿y los solteros? ¿Y los que estáis solos? Lleváis tiempo cansados, desganados y decepcionados con el amor. Habéis tenido malas experiencias. Por lo que veo aquí, muchos de vosotros, una tras otra. Pero Tauro, todo esto va a cambiar. Por lo que veo aquí, una persona viene. Una persona auténtica, real, fiel. No sé por qué me dice mucho lo de fiel. Entiendo que muchos os han decepcionado en este caso. Bueno, en este ámbito. Mira que tenemos. Recuerdo perfectamente todos los detalles de aquel día. Parece ser que hay una persona que está ya dentro de tu vida, pero con la cual seguramente no hayáis podido llegar a tener nada. Te oculté mi verdadera identidad. Parece ser que hay una persona que tiene sentimientos hacia ti y que nunca te lo ha confesado. Probablemente esta persona tenga miedo a tu rechazo, tenga miedo a perder el tipo de conexión que tenga contigo. Puede ser que estemos hablando de un amigo, de una amiga, de un compañero de trabajo. Hay una persona que realmente le encantas y siente una enorme atracción por ti. Pero como te dije anteriormente, esta persona tiene auténtico pánico a tu reacción. Es lo típico, ¿no?, que se dice muchas veces. Prefiero ser tu amigo que no tenerte. Y me atrevo a decir que esto es un claro ejemplo de ello. Pero esto es más interesante de lo que pueda parecer, porque en muchos casos sentís lo mismo. Y esto va a salir a la luz. Esto va a salir a la luz. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a ver qué nos dice el tarot para mi querido Tauro. Uy, que se me cae. Bien, la carta, Tauro, que ha caído para ti, es la carta del caballero de espadas. Perdona, es que no veía con la luz. Un segundín. Ahí. Tenemos un caballero de espadas, una persona lanzada, atrevida, que viene directa hacia ti. Parece ser que es alguien con las ideas muy claras, sabe lo que quiere, sabe lo que busca en la vida, en especial en el amor. Siento que es alguien que te va a asombrar su ímpetu, su energía. Veo que es una persona que te va a transferir como esa sensación de paz, de calma, de tranquilidad. Alguien que te va a aportar esa estabilidad, esa confianza, me dicen. Rey de copas, no esperaba menos. Es una persona que tiene un gran corazón. Es una persona que no viene a jugar, no viene, digamos, a reírse de ti, sino que es una persona que tiene un gran corazón. Pero mirad qué me dicen. Para que esto suceda en tu vida,
tienes que alcanzar la energía de la muerte y el renacimiento. Mirad qué preciosidad de carta. Normalmente la muerte, ¿no? Esa carta con esa fama tan mala y tan negativa, que a muchos les asusta. Mirad qué preciosidad en este tarot en concreto. Porque no solo nos dice la muerte, sino que nos habla de un renacimiento. ¿Y por qué es tan importante verlo así? Porque realmente eso es la muerte. Un cierre de ciclos. El cerrar una puerta para abrir una nueva. El tirar algo que ocupa espacio para dejar lugar a algo mejor. Y eso es lo que, Tauro, muchos de vosotros necesitáis hacer. Soltar lo que no os conviene, centraros en vuestro presente y prepararos para construir un mejor futuro. A vosotros que estáis en pareja, en una relación ya consolidada como tal, veo que algunos habéis tenido algún que otro problemilla, miedo, incluso a veces siento cierta inseguridad. Me dicen que toda esa negatividad, todas esas cosas malas, se van a extinguir, literalmente, así me lo dicen. Esas cosas se van a quedar atrás, para que tanto tú como la energía de tu pareja evolucionen. Muchos en el amor os sentís así, maniatados, con una venda en los ojos, con miedo, con dudas, con inseguridades. No sabéis bien qué hacer, hacia dónde dirigiros, con quién conectar, si abrir vuestro corazón, si plantar un muro. Pero si observamos la carta con detenimiento, realmente esta persona no está así, sino que esta persona está así en su mente. ¿Y por qué os digo esto de esta manera? Porque entiendo que muchos de vosotros tenéis un abanico de posibilidades frente a vosotros, en vuestros ojos, y no lo estáis viendo. Pero veo que sois personas fuertes y determinantes, y que antes de lo que os imagináis, volveréis a tomar las riendas de vuestra vida. Antes de lo que os imagináis, vuestro amor, vuestra vida sentimental, se encauzará de la manera correcta. Y mirad por qué río. Porque justo tomé la carta del 2 de copas. Una carta que nos habla de almas, llamas gemelas. Podrá ser que muchos de vosotros vayáis a estar conectando con una llama gemela. Una persona que te complemente. Una persona que te entienda. Alguien que viene para quedarse junto a ti. También es verdad, lo tengo que decir, en algunos casos, me habla de una reconciliación. Pero seré honesto con vosotros. No es una energía predominante y desde luego, más bien es residual. ¿Qué quiero decirte con esto? Puesto que es una lectura general, no te puedo decir a ciencia cierta si es que todos vais a volver o no vais a volver con el pasado. Pero si bien es cierto que no es lo que predomina, no obstante, no es algo que descartaría por completo. Puede ser que un pequeño grupito de vosotros vaya a regresar con el pasado, pero solo y únicamente si realmente sentís que vuestro corazón está ahí. De lo contrario, Tauro, te garantizo que si eres capaz de soltar, de liberarte, de no mirar atrás, de centrarte en ti, en tu presente, de prepararte para construir un mejor futuro, eso es lo que vas a tener. Así que, Tauro cielo, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti, no sin antes recordaros que este año que entra es un año lleno de caminos y de puertas abiertas. Es un año lleno de posibilidades. Todo lo malo quedó atrás. Así que, Tauro, ahora es tu momento. Ha llegado la hora de que te empoderes, de que tomes las riendas de tu vida y que, como veo aquí, muchos de vosotros dejéis de sufrir por el amor.
puesto que el amor es una de las mayores energías y experiencias que puede tener el ser humano. Mereces amar y créeme, te amarán. Adiós.